En México se conmemora y se conmemorará todo 2026, especialmente el centenario de este grande de grandes, José Alfredo Jiménez, bueno, personaje fundamental de la cultura, de la música mexicana, y pues tenemos la oportunidad de conversar con su hijo. Estamos en contacto con José Alfredo Jiménez Medel, que es autor y productor del espectáculo Así fue mi padre. Te agradezco muchísimo, José Alfredo, que estés aquí para hablar precisamente de tu padre, precisamente en este centenario que se cumple en este 2026. Bienvenido al programa, gracias por tu presencia. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti por recibir este enlace. Me da mucho gusto poder platicar contigo, con todo tu auditorio, sobre este importante aniversario de nacimiento de mi padre, un centenario. Imagínate, 100 años seguimos hablando de él, sigue siendo tema de conversación, pero lo más importante es que su obra y legado siguen hoy más vivos que nunca. Totalmente de acuerdo, José Alfredo. Y bueno, pues cuéntame de tu padre, porque además para ti mismo, imagínate, llevar el nombre de tu padre, pues es toda una responsabilidad, además de lo que has hecho para preservar y difundir el legado de José Alfredo Jiménez. ¿Quién fue José Alfredo Jiménez? Como si nadie lo conociera, como si alguien apareciera de Marte y le cuentas quién fue. Pues fíjate que mi papá fue una persona que nació en el seno de una familia de tres hermanos más: Conchita, Víctor, Nacho, mi abuela Carmen, su padre Agustín, en una posición, digamos, holgada cuando él nace, ya que mi abuelo era un químico farmacéutico, era una persona muy próspera, pero vi queda huérfano a los 10 años de edad, y es el primer gran dolor en la vida que tiene que enfrentar mi padre, y su vida se trastoca totalmente, ¿no? No, obviamente lo más grave fue perder a su padre tan pequeño, y tener que emigrar de su pueblo, buscando una mejor oportunidad de vida. Y eso pues lo orilló a trabajar desde muy joven, teniendo diferentes oficios como mesero, para poder ayudar en la economía de la familia, que se había venido a menos por la muerte de mi abuelo. Recordemos que en aquella época las mujeres, como mi abuela, pues eran educadas y formadas exclusivamente para ser amas de casa, para tener a los hijos, educarlos y atender obviamente lo que es un hogar. Mi abuela había tenido la suerte de que la dejaron prepararse porque le permitieron aprender a leer y escribir en una época y en un México donde las mujeres muchas veces ni siquiera tenían acceso a la alfabetización, de poder aprender a leer y escribir, mucho menos estudiar una carrera o tener estudios, ¿no? Entonces mi papá desde muy joven tiene que enfrentar la vida de esa manera, en la Ciudad de México es donde él comienza desde muy niño. Decía mi tía Conchita, hermana de mi papá, que ya de niño él agarraba las canciones de Gabilondo Soler Cricri y parodiaba las canciones para hacerles un poco de bullying allá a sus amiguitos y ¿Ah, de ahí de sí? la cuadra, ¿no? ¿Qué Ya desde tal? entonces pintaba, y fue una cuestión que nunca perdió mi papá, ¿eh? Ujú. Él mismo parodiaba sus canciones para bromear con sus compañeros, con sus amigos. Por ahí tenemos una historia muy simpática en el show de Así fue mi padre, que nos la contó Alicia Juárez, quien fuera su último gran amor en esta vida, donde después de un pleito que ellos tienen de pareja, ya sabes, cosa rara de que las parejas se peleen, y mi papá le hace una parodia a referencia de ese pleito, Alicia Juárez con la canción del último trago. Con mi mamá, Mari Medel, con la mujer que compartió 12 años de su vida y formó una familia de 4 hijos, no era la excepción. Hacía muchas parodias mi papá, porque era muy bromista, tenía un humor muy negro, era muy sarcástico, pero ojo, solamente bromeaba con la gente que le caía bien o la gente que él estimaba. Y bueno, así fue mi papá, muy, muy simpático, muy de casa, muy de hogar, le gustaba juntar a la familia. Yo recuerdo allí en Lindavista, donde vivimos, donde yo crecí, al norte de la Ciudad de México, vivíamos allí en la colonia Lindavista, a un par de cuadras del maestro Roberto Cantoral, a la vuelta de Chamín Correa, en una colonia donde vivían muchos artistas famosos, deportistas, gente de la socialite, y personajes como Rubén Olivares, el Púas, también ahí vivía, Ignacio López Tarso, tenía una casa ahí, Mira y nada Pino más. Cuevas, Paco Malgesto, cuando estaba casado con doña Flor Silvestre en aquel entonces. Digo, te estoy hablando que, bueno,
Yo nací en 1936 ya en Lindavista, pero mis papás vivían ahí desde 1960. Entonces, digo, era una colonia muy famosa en aquel entonces, ¿no? Y así era mi papá, se juntaba. Yo recuerdo a mi papá verlo jugar fútbol, porque era una casa muy grande la que mi papá le había comprado a mi madre, Mari Medel, donde en el patio de la casa de atrás, ahí jugaba con sus amigos, porque mi papá era muy aficionado al fútbol. De hecho, él fue jugador de fútbol profesional. Empezó en el Club Oviedo y también jugó en el Club Marte como portero titular profesional, pero al poco tiempo él decide seguir la carrera de compositor y es así como renuncia al fútbol, donde él ya cobraba, ya estaba fichado, ya cobraba, ya era un deportista, digamos, profesional, pero sin embargo le llamó más la cuestión del arte. Y qué bueno, la verdad, porque lo que él escribió hoy en día pues forma parte del acervo cultural musical de nuestro país. Su música es materia de estudio en diversas universidades de todo el mundo de habla hispana y pues es yo creo que un motivo de orgullo para todos los mexicanos, Carlos. Sí, sin duda. ¿Cuáles son para ti las principales canciones de tu padre? Híjole, Carmen, mira, es muy difícil. Hace algunos años nos reunimos en la disquera para hacer un disco homenaje que se llamó Las 100 Clásicas de José Alfredo Jiménez. Imagínate, hicimos un listado donde salieron 130 canciones Mm, y al final seleccionamos 100, que son las canciones que te pueden gustar o no gustar, pero te aseguro que las has escuchado alguna vez. Mi papá tiene una producción de 240 canciones y no es muy difícil sacar la cuenta. Muchas veces la gente me dice, híjole, tu papá escribió como 1000 canciones. Bueno, en realidad en aquellos años recordarás que los artistas grababan normalmente un disco por año y cada disco contenía alrededor de 10 canciones, 5 de cada lado, los long play famosos, ¿no? Mi papá tiene una carrera de 26 años. Durante esos 26 años grabó 25 discos, uno por año, que era la costumbre. Son 250 canciones, pero mi papá tiene 198 canciones consideradas hits o éxitos, ¿no? Locales, regionales, nacionales y obviamente internacionales, ¿no? ujú. Sin duda, una de las más representativas es El Rey, que fíjate que orgullosamente el 16 de octubre pasado me invitaron a la ciudad de Miami, la directiva de la Musa Award, en su 12ª edición, porque nombraron la canción del Rey como la canción ranchera de todos los tiempos y fue ingresada al Salón de la Fama. Un evento donde estuvo el maestro Enrique Bunbury, Ángel Aguilar, Desmond Child, Rudy Pérez, Gloria Estefan, Emilio Estefan. Un gran evento que reconoce el talento y la trayectoria de los autores latinos más destacados. Y orgullosamente recibimos ese premio a una canción, Carmen, que déjame decirte que en su momento no querían que mi papá la grabara, ni la disquera, ni los amigos, ni la familia, porque No. decían que el rey lo iba a perjudicar, porque mi padre era conocido como el hijo del pueblo. Decían, oye, el hijo del pueblo no le puede gritar al pueblo que es el rey, Pero y que mira con tú. dinero y sin dinero hace siempre lo que quiere. No comprendían la canción, el fondo de la canción en ese momento, porque yo considero, Carmen, que mi padre fue un adelantado a su época, porque la canción no habla de alguien que se está vanagloriando, que se está vituperando y poniéndose por encima de los demás. Es alguien que dice que reconoce que está al final de su camino, que al final del día está rodeado de nada y de nadie, pero él sigue siendo alguien, él sigue dándose un valor, ¿no? Y esa canción, pues hoy por hoy, es un himno para los mexicanos, ¿no? No, sin duda. Entonces fue nombrada la canción ranchera, ¿cómo fue la De expresión? todos los De todos los tiempos. La tiempos. La canción ranchera canción de todos los tiempos, ranchera. por todas las versiones que ha habido de esta canción y la influencia que ha tenido, y realmente también traducciones. Esta canción se han hecho traducciones al inglés, al holandés, se ha cantado en portugués también, y te aseguro que por ahí hay versiones que ni yo mismo conozco, porque si tú me dices cuántas canciones tiene tu papá, te doy el dato de inmediato, pero si tú me preguntaras cuántas versiones hay de cada una de las canciones de tu papá, no tengo ni idea. Hoy en día en Spotify hay más de 2.5 millones mensuales de descargas, solamente por nombrarte una plataforma. Pero la música de José Alfredo Jiménez está en todas las plataformas a nivel del mundo, mundial. Todos los días las disqueras, las editoras, que es Universal, Sony Music, Family EMI y la Sociedad de Autores y Compositores, tienen que otorgar licencias prácticamente todos los días del año para uso de la música en papá,
que no solamente se utiliza en la ejecución pública de los espectáculos, para publicidades, para comerciales, para películas, para telenovelas, para series, siempre se incluye algo de mi padre, ¿no? Acaba de salir en la segunda temporada de esa serie muy famosa en Netflix de Merlina Adams. Ahí sale, por ejemplo, Un Mundo Raro, ¿no? Disney ha utilizado la canción de Si nos dejan. En fin, siempre hay algo de José Alfredo Jiménez porque sigue siendo un autor vigente. Sus canciones no han envejecido, parece mentira. Hablamos de él que hoy cumpliría 100 años, pero su carrera prácticamente inicia como compositor en 1947 y a 70 años, o más de 70 años de que él inicia con sus canciones, siguen sonando actuales. Y lo más bonito, Carmen, es que las nuevas generaciones lo siguen cantando, lo siguen adoptando, y creo que ese es el mejor homenaje que le pueden hacer. Sin duda. ¿Cómo recuerdas tú a tu padre? ¿Qué memoria tienes de él? Muy bromista. Recuerdo que lo íbamos a ver al Teatro Blanquita. eh, este, Él siempre salía al final en el Teatro Blanquita, y la verdad para mí era impresionante. Digo, mira, yo lo he dicho muchas veces, yo recuerdo esas imágenes, verlo ahí con su traje de charro, su sombrero, su zarape. No, para mí era como ver un superhéroe de Marvel, la verdad era increíble, y sobre todo por la gente, el cariño que le tenían, ¿no? Recuerdo que cuando cantaba la canción de No me amenaces, hay una frase donde él dice: ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, y sacaba de su solapa del chaquetín del traje de charro, pero yo tengo los ases, y los aventaba al público firmados, y la gente se peleaba por agarrar una carta. A mí me parecía increíble, ¿no? Pero yo sí le reclamaba, porque cuando salíamos del teatro, él se esperaba como una hora para cubrirse bien su garganta, ponerse su gabán, todo. Y salíamos, y luego todavía nos íbamos a cenar, y yo me estaba muriendo de sueño. Yo tenía 6 años en ese tiempo. Y yo decía: oye, papá, ¿por qué te ponen al final, papá? Que te pongan antes. Yo ya no aguanto el sueño. Sí. Y mi papá decía: no, hijo, cuando veas que salgo al principio es que ya no valgo nada. Yo no entendía por qué, ¿verdad? Pero él me explicaba eso, ¿no? Pero siempre tomaba las cosas muy a broma. Él era muy, muy bromista, ¿no? La primera vez que llevó a mi abuelita a Estados Unidos, a su mamá, a la señora Carmen Sandoval, mi abuela, le compró un radio de transistores porque era una novedad. En aquel entonces los radios eran unos aparatejos gigantescos de bulbos y que ocupaban gran espacio en las casas, ¿no? Y habían salido los radios de transistores portátiles, y le compró un radio. Y cuando al día siguiente le dijo a mi abuelita: ay, hijo, me da mucha pena, pero mejor devuelve el radio, no me va a servir. ¿Por qué, mamá? Pues es que ya lo prendí, pero pues puro inglés, y pues yo no le entiendo nada. No te apures, mamá, este radio es bilingüe. Cuando llegues a México te va a hablar en español, no te preocupes. Y así era su sentido del humor, ¿eh? Todo lo tomaba a broma y muy sarcástico. Y así lo recuerdo en la familia con mi madre, allí en ese lugar que le llamábamos Los Gatos Bar en la casa, que era el estudio donde estaba todos sus trofeos y todo, y se llamaba Los Gatos Bar porque mi madre y él se decían mutuamente gato, por los ojos claros. Mm. Mi papá era el gato gordo y mi mamá era el gato chiquito. Y ahí llegaba mi abuelita, mis tíos, los amigos y todo. Les gustaba estar en familia, ver el fútbol, comer carnitas, comer de la comida que preparaba mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuelita Lupita. Le gustaba mucho cómo preparaba los chiles rellenos, la sopa de fideo le gustaba mucho, pero era muy especial. Le decía a mi abuelita: doña Lupe, le encargo mis chiles rellenos, pero ya sabe, ni muy grandes ni muy chicos, y que no estén muy picosos, pero que sí piquen algo. Y mi sopa de fideo, no muy aguada, pero tampoco muy espesa, ¿eh? Imagínate patinarle al gusto, ¿no? Y así era él, así era mi padre, así lo recuerdo yo, y bromeando siempre. No recordamos ninguno de mis hermanos, que déjame decírtelo rápidamente: mi hermana Lupita, la mayor, José Antonio, el segundo, Marta, y yo, el más chico. No recordamos un regaño, una llamada de atención, como que esa chamba se la dejaba a mi mamá, y mi mamá sí hacía muy bien ese trabajo de reprenderlo, ¿no? Hay otro dato muy curioso: mi papá en 1966 nos escribe la única canción que existe en el género ranchero, que es una canción de cuna. Existe el género de música llamado canción de cuna, pero mi papá es el único autor que ha creado una canción de cuna llamada Arroyo de Dios, que inclusive fue tan grande o tan buena esa canción,
que se hizo una película que la protagonizó Libertad Lamarque, Arroyo de Dios, y mi papá hace una participación especial ahí, y el niño a quien le está cantando esa canción en esa película es precisamente mi hermano José Antonio Jiménez Medel, que en ese momento pues era el más parecido a él de chiquito, ¿verdad? Con ojos claros, y mi papá estaba fascinado con José Antonio, y bueno, con todos sus hijos, a final de cuentas uno ama a todos sus hijos, ¿verdad? Sin la menor duda, pues ahí está esta figura fundamental, sin duda, en México y a nivel internacional, porque bueno, desde luego es una figura referencial obligadísima en México, pero su alcance internacional es potentísimo, ¿cierto? Así es, como te comentaba, las canciones de mi papá suenan en todo el mundo de habla hispana. Yo con el espectáculo Así fue mi padre, he tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, de llevarlo a Colombia, acabamos de estar en Colombia. No sabes el cariño que le tienen, la gente se sabe todas sus canciones, a mí me sorprende gratamente que a donde vamos, eh, todas las canciones del show, que usamos cerca de 40 canciones en el devenir del show, no hay momento que el público se calle. En todo momento la están cantando. Y como te decía, su música se han hecho traducciones a muchos idiomas. En Japón, por ejemplo, hay un mariachi, pero primero un narrador en japonés dice la canción para que la gente comprenda y luego la canta el mariachi. Y es la manera en que les transmiten la música y el mensaje, porque sin duda para mí, la mayor fuerza de la obra de José Alfredo Jiménez radica en sus palabras, en los mensajes que él mandaba en canciones que escasamente duraban 2 minutos, porque esa era otra directiva o la norma en aquel entonces, es que las canciones no pueden durar más de 2 minutos, si no, no te la programaban en la estación de radio, si tenían una duración más larga. Entonces, imagínate tener grandes plumas con las que tenías que competir, ¿no? En la época de mi papá, autores como Carrillo, Cantoral, Manzanero, por supuesto el maestro Agustín Lara, Tomás Méndez, Cuco Sánchez. Tenías que escribir cosas de calidad porque los demás compañeros y colegas escribían cosas de mucha calidad y además tenías un tiempo muy corto para expresar un mensaje, una idea, ¿no? Entonces, con todo eso le tocó competir a mi padre y pues bueno, se destacó porque hoy por hoy cada quien puede tener una opinión de quién es su mejor compositor, su compositor favorito, pero lo que es un dato innegable es que el catálogo más importante de música vernácula lo escribió José Alfredo Jiménez con 240 obras. Ni más ni menos. Se tiene previsto en 2026 una gran cantidad de actividades. El día del centenario es el 19 de enero, pero todo 2026 está previsto que se dedique a la memoria de José Alfredo Jiménez, también de Jaime Sabines, que hablaremos de él en otro momento, pero Jaime Sabines, otro grande, que también tenemos un centenario en coincidencia, pero de José Alfredo Jiménez, ¿qué cosas habrá? Bueno, mira, se van a hacer diferentes homenajes, como ya mencionaron ahí en tu edición. Ahorita va a haber un homenaje en Garibaldi también, por supuesto en muchos lugares. Yo estaré en febrero recibiendo también un reconocimiento por el centenario en la ciudad de Laredo, Texas. Ahí vamos a tener un evento, vamos a seguir llevando el espectáculo a diferentes partes de México, de Estados Unidos. Regresamos a Colombia con motivo también de festejar este centenario. Se está promoviendo que se haga una moneda conmemorativa por los 100 años del natalicio de mi papá. Se pretende, ojalá se pudiera lograr, que el aeropuerto del Bajío, entre Silao y León, Guanajuato, lleve el subnombre de José Alfredo Jiménez. Digo, porque todos los aeropuertos internacionales tienen una denominación que ya es conocida en todo el mundo y es medio complicado cambiar la denominación, pero tal vez se le puede agregar Aeropuerto Internacional del Bajío José Alfredo Jiménez. Ujú. Y sería algo muy bonito, es algo que está promoviendo el senador Miguel Márquez Márquez, la gobernadora actual de Guanajuato, y bueno, obviamente la familia impulsamos estas ideas que sin duda son para honrar la memoria de mi papá y desde luego que a lo largo de todo el año se estarán haciendo diversos homenajes, ya estaremos informando en las páginas oficiales de Así fue mi padre, en las páginas de mi sobrino, Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, que es el único miembro de la familia que realmente heredó la voz de mi papá. Síganlo por ahí en las redes sociales, pues, Luis Alfredo Jiménez, y estaremos informando todas las actividades que se vayan a hacer durante todo este año. Desde luego, el aniversario luctuoso, que es el 23 de noviembre, no será la excepción.
pero este año queremos que se hagan muchos eventos con motivo del centenario. Pero como te decía, Carmen, el mejor homenaje que le hacen a mi padre, no este año, ni el año pasado, ni el que viene seguramente, es que la gente lo sigue cantando, queriendo y recordando. Ese es el mejor homenaje para mi padre. Ese es el mejor homenaje, sin duda. Y bueno, para cerrar, José Alfredo Jiménez Medel, sobre tu propio espectáculo, eres autor, es productor del espectáculo Así fue mi padre. Cuéntanos de eso. Bueno, es un show que nació el 16 de octubre de 2015. Lo estrenamos en el Centro Cultural Roberto Cantoral y desde entonces lo hemos podido llevar de gira a través de México, Estados Unidos y Colombia. La idea es poderlo llevar a todos los lugares y es un espectáculo que precisamente narra cómo fue José Alfredo Jiménez desde el punto de vista ser humano. Yo que soy el hijo menor de José Alfredo Jiménez, murió mi padre cuando yo tenía 7 años de edad. No tuve la oportunidad de convivir con él como me hubiera gustado. Y es así como surge esta idea al yo investigar quién había sido mi padre desde el punto de vista humano. Por supuesto que las canciones, las películas, las actuaciones de él, las recuerdo y yo crecí inmerso en todo eso, pero yo quería conocer al ser humano y es de esa manera como yo empiezo a entrevistar a los amigos de mi padre, gente como Armando Manzanero, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Facundo Cabral, Alberto Cortés, Rafael, quienes coincidieron en algún momento en la vida con mi padre y son ellos quienes describen a través de audios y videos que yo he grabado a lo largo de 30 años y finalmente compartimos en este espectáculo llamado Así fue mi padre, que estamos cumpliendo 10 años ya de gira y que la gente lo recibe muy bien porque al final del día la gente se reconecta con su propia raíz, con su propia historia a través de la música de mi padre y de estos testimonios que dan fe de quién fue José Alfredo Jiménez, porque todo lo que decimos en el show tiene un documento, tiene una fotografía, tiene un testimonio, así que es un espectáculo documentado, porque tú sabes, Carmen, cuando alguien tan famoso de la altura de mi padre se va de este mundo, en ese momento empiezan a hacer la leyenda, los mitos, y a veces la línea es muy delgada. Por eso cuando yo escribí este espectáculo, la primera directiva que yo mismo me puse es no decir nada en el escenario que no se pueda demostrar. Ujú. Incluso mi propio padre da testimonio en el show en 3 momentos con cosas inéditas que nunca antes habíamos compartido la familia con el público. Pero al final del día, Carmen, José Alfredo Jiménez no le pertenece a la familia, le pertenece a la gente, al pueblo, a quienes lo siguen admirando, cantando y recordando. Pues con estas palabras nos despedimos, José Alfredo Jiménez Medel. Te aprecio muchísimo este tiempo que nos diste para hablar de tu padre, que en este mes de enero está cumpliendo 100 años de haber nacido. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Feliz 2026, feliz año de centenario. Gracias a ti, Carmen. Aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños. Que vengan muchos años más, llenos de éxito, bendiciones, salud y siempre rodea de tus seres queridos. Y para todo tu auditorio, como decía mi padre, que les vaya bonito. Venga, que les vaya bonito y a ti también, por supuesto. José Alfredo, un abrazo y hasta la próxima.